Un hermano decía, hermano, atropellaron a mi hijo y el que lo atropelló huyó, hermano. Huyó, pero la policía le pudo tomar fotos todavía al carro que huyó. ¿Qué va a hacer, hermano? Hermano, embarazaron a mi hija. ¿Qué va a hacer, hermano? Oiga, son daños que vienen en contra de la vida del creyente, ¿sí, hermano? Se cometen, hermano, engaños graves en el trabajo, en el negocio, ¿sí? Se traiciona la confianza de hermanos y hermanas de familias, ¿sí, hermano? Mi hermano decía la otra vez, hermano, yo les he dado confianza, dice él, de entrar a mi casa. En cualquier momento pueden entrar en mi casa, pero si le van a pasar de confianza con una de mis hijas, decía él, yo no sé qué haría con ustedes, tal vez los mando a matar, decía el hombre, porque son ofensas extremas que se causan en contra de la integridad del creyente, hermano. Pero ¿qué camino hay que tomar esta vez? La Biblia dice, hermano, la Biblia dice esta vez, no hay que resistir al malo, porque la ley habéis oído, diente por diente, ojo por ojo, pie por pie, mano por mano. Pero yo os digo, amad, dice el Señor, amad a vuestros enemigos. Los enemigos de Israel no eran gente que no les hablaba, que los ignoraba. ¿Quiénes eran los enemigos de los israelitas cuando Jesús habló estas palabras? Eran los romanos. Hermana, eran los romanos. Violaban a sus mujeres, hermano, abusaban de las jóvenes y comenzaban a esclavizar a los judíos y los oprimían, hermano. Ahí estaban los hombres en el camino subían. Había un romano que llevaba una carga, miraba a un judío, lo obligaba a llevar la carga a una mía, como le hicieron a Simón de Cirene. Oye, les quitaban las túnicas, les quitaban el dinero en las calles, eran enemigos, pero el Señor les dice, amad a vuestros enemigos y no hay que resistir al malo. Pero ¿qué debe de hacer un creyente en ese caso, hermano? Romanos, oigamos lo que dice la Escritura. Hay ofensas extremas en la vida, hermano. Si a mí me pasara eso, ¿sabéis qué haría yo? Dice el creyente. Oye, hermano, si a mí me sucediera tal cosa, ¿saber qué haría yo? Dice el cristiano. Oye, hermano, oiga lo que dice aquí la Escritura. Romanos, oigamos lo que dice aquí la palabra. Capítulo 12, y el versículo es el versículo 17, dice así: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale agua, dicen algunos, no dice así el texto, hermano. Dale de beber, dice. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Oiga esta palabra, hermano. La Biblia dice esta vez, no hay que pagar mal por mal. Es algo, hermano, difícil de hacerlo, de practicarlo, hermano. Grandes daños, hermano, que atentan en contra de la vida del creyente, hermano y hermana. Y eso se mira mayormente con la gente incrédula, hermano, que hace tanto daño a la gente, hermano, a los creyentes. La gente que hace tanto daño a la gente,
impulsada por el mismo enemigo, viene la gente y daña la integridad del cristiano. Y la Biblia dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino procurar lo bueno. Pero la Biblia dice: no os venguéis, no hay que tomar represalias, hermano. Que el odio no embargue nuestro corazón para tener una sed de venganza, porque la Biblia dice: no os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Esa palabra me llama la atención, hermano. Cuando un creyente, hermano, llega a sufrir tal consecuencia en la vida, hermano, el creyente jamás puede oponerse a tal persona que daña la integridad del creyente, hermano, que ofende drásticamente la vida del cristiano. Si el creyente no podrá oponerse, mejor darle lugar a la ira de Dios, hermano y hermana, mejor darle el lugar a la ira de Dios. Que Dios trabaje, que Dios obre, porque el Señor dice: mía es la venganza, yo les daré el pago, porque el Señor es vengador de los creyentes. Pero oiga lo que le voy a explicar, hermano. Cuando la Biblia dice que hay que darle lugar a la ira de Dios, porque el Señor dice: mía es la venganza. A un hermano le chocaron el carro y la persona con quien chocó, hermano, sacó un machete, hermano, y le decía: bajate, y vas a dar a conocer quién soy yo, bajate. Y el hermano no tenía la culpa, él llevaba la vía, que eres el que no respetó el alto, que se dieron, oye, hermano. Pero el culpable decía al hermano: bajate y van a conocer con quién te vas a enfrentar. Y el hermano mejor subió sus cristales, de ahí se quedó en el carro. Pero como él había escuchado: hay que darle lugar a la ira de Dios, porque el Señor dice: mía es la venganza. Dice que el hermano comenzó a orar: Señor, tú sabes que yo no tuve la culpa. Tú, Señor, eres vengador de tus hijos. Que a ese Señor, que cuando se accidente la próxima vez, que pierda un ojo, que pierda una pierna y que pierda un brazo. Eso no es así, hermano. Oye, hermano, eso no es así. La Biblia dice: hay que darle lugar a la ira de Dios. ¿Cómo dice el Señor, hermano? No le terminé de leer el pasaje cuando el Señor dice: pero yo os digo, no hay que resistir al malo. La Biblia dice: hay que orar por los que nos maldicen, hermano, por aquellos que nos ultrajan, por aquellos que hacen mal contra nosotros, orar por aquellos que nos ofenden drásticamente en nuestra vida y dejarlo en la mano del Señor, y el Señor sabrá qué hacer con ellos. El deber de nosotros es: si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascua de fuego amontonará sobre su cabeza. Y el sabio Salomón dice: y Jehová te lo pagará. Oye, hermano, ¿ha tenido, hermano, algún enemigo? La Biblia dice que los enemigos del hombre son hasta los de su propia casa, hermano. A mí me llamó la atención, hermano. Un hermano llegó a una aldea y solo él, de creyente, estaba en ese lugar. Compró una escuela de terreno, edificó su casa y el hombre comenzó a sembrar, hermano, y sembró zanahorias lindas. Ya estaban las zanahorias, ya solo faltaba un par de días para arrancar las zanahorias y llevarlas al mercado. Unas zanahorias elegantes, oye, hermano, para vender en el mercado. Pero dice que el hermano llamó a los creyentes antes de levantar la cosecha, antes de cultivar o levantar el cultivo, la cosecha, una acción de gracias, una
prédica y llegaron los hermanos a predicar el Evangelio. Pero ya ven que la gente, hermano, no les gusta el Evangelio, ¿sí? Los hermanos se fueron y al siguiente día, amaneciendo el siguiente día, se levantó el hermano y vio en su terreno, la vecina había soltado sus 10 marranos en toda la hacienda, le iba a darle vuelta a la zanahoria. Hermano, dice que el hermano viajó al pueblo y fue a comprar un rollo de lazo y le dijo a la señora, hágame un favor de amarrar a sus animalitos, destruyeron mi siembra. Pero aquí le compré su lazo para que amara, y la señora es de que se ponía pálida de vergüenza porque hasta el lazo le llevaron para que amarrara a los marranos que destruyeron la siembra. Oye, hermano, qué resistencia a la creyente. Usted y yo chicharrón les hacemos a esos animales, ¿verdad? La Biblia dice que no hay que resistirlo, mejor hay que darle lugar a la ira del Señor, que actúe Dios. Y que Dios es el que defiende a los agraviados. Así dijo el salmista David: tú eres el que defiendes al agraviado. El Señor sale a defensa de aquel que es agraviado, ofendido, aquel que recibe un daño en la vida, hermano. Hay una palabra que me llama la atención, y oiga lo que dice la primera carta de Pedro. Oiga lo que dice aquí la Escritura. Hay cosas, hermano, que son ofensas extremas que despiertan, hermano, venganza. Hoy sí, dice el creyente, ¿qué me importa si me cortan de la comunión? Pero es que esto ya no se puede pasar por alto, esto ya no merece perdón. Pero ¿qué debe de hacer el creyente hoy, hermano? Miremos lo que dice aquí la Escritura. Primera carta que escribió el apóstol Pedro, en el capítulo 2, y versículo es el versículo 21 en adelante. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Oiga esta palabra, hermano: quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso debe de hacer el creyente hoy, hermano. La Biblia dice: el cual no hizo pecado, hermano. Cristo bendito de la gloria, el inocente Cordero de Dios, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice la Escritura: un varón santo, un varón sin culpa, un varón sin mancha, hermano y hermana. Pero cuando le maldecía, él no respondía con maldición. Cuando él padecía, él no amenazaba. ¿Qué hacía él? Él encomendaba la causa al que juzga justamente, hermano. Eso debe de hacer el creyente. Él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Se acuerda de Esteban, hermano? Dice que cuando Esteban arremetían contra él, con furia la gente, hermano, arremetían contra Esteban, lo llevaron arrastrado fuera de la ciudad. La gente llevaba piedras, hermano, y por allá estaba Esteban, y la gente lo comenzó a apedrear. Pero la Biblia dice que el hombre, alzando sus ojos al cielo, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Y el hombre dijo: Señor, recibe mi espíritu y no tomes en cuenta el pecado de esta gente. Y murió Esteban, hermano, con una limpia conciencia. El hombre encomendó la causa al que juzga justamente, hermano. Y la gente, cuando vio que Esteban había muerto, la Biblia dice versículos antes
tenía el rostro como el rostro de un ángel, hermano. Que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. A ver, nosotros, hermanos, no resistimos eso. Cuando él padecía, él no amenazaba, hermano. Muchas veces el creyente cuando padece, amenaza. Amenaza, hermano. Te las vas a ver con Dios. Dios no va a pasar por alto lo que tú me estás haciendo. Y el creyente amenaza, hermano. Es mejor acudir al Señor, hermano. Dice que cuando Pedro y Juan estaban delante del concilio, Hechos capítulo 3, y también lo narra el capítulo 4, cuando Pedro y Juan estaban ante el concilio, lo dejaron en la cárcel, hermano. Allí estuvieron ellos, pero la gente comenzó a hablar con ellos. Pero cuando ellos salieron libres de la cárcel, se reunieron con los hermanos, solamente dijeron: soberano Señor de la gloria, tú que creaste los cielos y la tierra. Y comienza la oración de estos hombres de Dios, hermano. Mira sus amenazas, Señor, y que sus amenazas se conviertan en sanidades para los enfermos y salvación para los impíos. Hoy, hermano, dice que David lo maldecía. Había un hombre que se llamaba Simeí. Cuando David huía de su palacio, Simeí dice que esparcía, tiraba piedras y esparcía polvo y decía: maldito, maldito sea David. Hoy Dios te ha pagado de toda la sangre que ha derramado en la casa de Saúl. Maldito, maldito, decía el hombre, tú eres un hombre sanguinario. Dice que cuando Abisai escuchó esas palabras, le dice al rey: ¿quién es este perro muerto que maldice así a mi señor el rey? Solo quiero la orden y yo le quitaré la cabeza a ese hombre que maldice a mi señor el rey. Déjalo, así dijo David. Si maldice es porque Dios se lo ha permitido, porque sabe Dios que para mañana sus maldiciones se transformarán en bendición para la vida. Es cuando el creyente deja las cosas en la mano de Dios. Oye, hermano, que cuando le maldecían, él no respondía con maldición. A veces no lo resistimos, les decían los hermanos. Una hermana estaba barriendo en la calle, la otra estaba en la ventana y le decía a la hermana que estaba barriendo: maldita, maldita, le decía a la hermana. Y la hermana levantó su escoba como que si fuera una espada. Si yo soy maldita, tú eres 1000 veces maldita. El creyente maldice de a 1000 para arriba y sin rebaja. Pierde el creyente, oye, hermano. El creyente se opone, el creyente quiere ser de venganza, pero la Biblia dice: no paguéis a nadie mal por mal. La Biblia dice: sino procurad lo bueno delante de Dios, no tengáis a vosotros mismos, hermanos. No hay que tomar represalias, la venganza no está buena. Mejor hay que darle lugar a la ira de Dios. Encomendemos nuestra causa en la mano del Señor, porque cuando Él nos dio el ejemplo, dice la Biblia, cuando a Él le maldecía, no respondía con maldición. Cuando él padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Solo le voy a leer esta palabra, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo que vamos a leer, es el capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y el versículo que vamos a leer, oigamos lo que dice la Escritura, es el versículo 6, dice así la palabra: que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Cuidado, hermano, con agraviar, con ofender,
la integridad de los hermanos. Porque Dios es el vengador de aquellos que son agraviados en la vida. Hay ofensas leves que honra le es al hombre pasar por alto tal ofensa. Hay ofensas graves donde podemos platicar, entrar a un acuerdo y perdonarnos y reconciliarnos. Hay ofensas, hermano, como le explicaba por la palabra, que atentan contra la familia, que atentan contra la integridad de alguien. Son ofensas extremas. Lo que el creyente debe de hacer es no pagar mal por mal, sino que encomendar la causa al que juzga justamente, porque Él es vengador de aquellos que sufren agravios en la vida. Hermanos y hermanas, en esta hermosa tarde damos gracias al Señor por estas otras palabras que nos ha hecho escuchar y que la bendiga en nuestros corazones.